Ok, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Arnoldo Díaz y de parte de todos mis compañeros y compañeras de Antihistoria, pues les damos las gracias por estar aquí en este evento, Gentrificación a Debate, dentro del marco de la Semana contra la Ciudad Elitista. Doy un pequeñísimo contexto. Bueno, la Semana contra la Ciudad Elitista inicia, por así decirlo, en espíritu en 2018, junto con la Junta de Vecinos en Resistencia de la INDEPE. Por allá en aquellos años hicimos una serie de eventos. 2019 surge Gentrificación a Debate y pues bueno, de ahí en adelante 2021 ya toma el formato de la semana como un evento virtual y esta es la primera vez que hacemos la Semana contra la Ciudad Elitista de manera presencial. No esperábamos tan grande respuesta, entonces pues de verdad muchas gracias. Gracias. Bien, entonces, como creo yo saben bien todas las personas que están aquí, lo que nos reúne el día de hoy es esta mesa de diálogo con tres vecinas que han tenido o han sido parte de diferentes procesos de gentrificación y que han resistido a ello, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser conocer sus experiencias, conocer qué tan amplio es este proceso y qué tan complicado o divertido pudiera ser el proceso de resistencia, ¿no? Me permito tratar de hilar estos eventos. El día de ayer tuvimos nuestro evento inaugural en el Espacio Cultural Nejayote con el doctor Eduardo Aguirre, que nos presentó su agenda de investigación sobre los impactos socioambientales de Tesla. Y justamente nos presentaba un dato muy interesante, una nota de Forbes que salió en agosto, este agosto que acaba de pasar, en el que se mencionaba que gracias al nearshoring, como le llaman, ¿no? este momento en el capital mundial en el que las grandes empresas y las grandes maquiladoras se trasladan de Estados Unidos o de cualquier otro espacio o país del norte global hacia los espacios del sur global, ¿no? Es decir, hacia México. Por supuesto, Tesla es parte de este proyecto, pero no es el único. En esta nota se menciona que son alrededor de 60 empresas que se plantea que lleguen a Nuevo León a través de esta dinámica de nearshoring, y para ello se estima que se necesitan 500,000 viviendas de aquí a 10 años para poder abastecer la demanda de vivienda. Al mismo tiempo, de hecho, unos cuantos días antes, ABC sacaba una nota acerca de la gente en situación de calle, en el que se menciona que 80,000 personas, por lo menos en el estado de Nuevo León, viven en la pobreza extrema, de las cuales 10,000 viven en condición de calle. Esto, por supuesto, o al menos esperaríamos, que nos hiciera cuestionar entonces para quién son las viviendas que se están planteando. ¿Son realmente para la gente? ¿Son simple y sencillamente proyectos financieros? Bueno, pues parte de estas inquietudes y de estos proyectos son los que nos llevan a discutir el día de hoy la cuestión de la resistencia contra la gentrificación. Para iniciar, me gustaría que nuestras invitadas se presentaran, ¿sí? Una presentación cortita, quiénes son, de dónde vienen, cuál es el proyecto al que se han enfrentado en estos últimos años. ¿Okay? Pues mi nombre es Miranda López, soy vecina del barrio o de la colonia acá como del centro y específicamente de los condominios Constitución, y pues entre varias y varios vecinos nos hemos estado enfrentando a la construcción de Vía Zócalo. Mi nombre es Erika Charles Niño y soy vecina de la colonia Independencia, y más o menos desde el año 2016 hemos estado pues tratando de detener algunos proyectos que han llegado allá a mi colonia. El más reciente fue el de la interconexión vial Monterrey-San Pedro,
y actualmente un proyecto turístico que tiene la Arquidiócesis de Monterrey en el Cerro de la Loma Larga. Buenas noches, mi nombre es Perla Valdivia Cavazos. Yo vivo en el fraccionamiento Bernardo Reyes. Soy vecina de hace como 35 años y fue un grupo nosotros empezamos como un grupo de vecinos que estábamos arreglando los parques. Después empezaron a haber quejas de talleres mecánicos, de lugares que contaminaban mucho, aparte de que nosotros vivimos a un lado de Celulosa y Derivados y de Acra, que son fuentes de alta contaminación, y eso nos llevó a muchas vecinas a juntarnos para ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Continuamos. Nuestro último problema pues ha sido enterarnos del proyecto Monterrey Norte, que es donde quieren empezar el proyecto en el fraccionamiento Bernardo Reyes, y eso nos hizo volvernos a reunir y conocer que también hay muchas de nosotros aquí de Monterrey que estamos pasando por los mismos problemas que estamos enfrentando nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, pues les explico más o menos la dinámica del evento. Se estarán realizando una serie de preguntas específicas para cada una de las invitadas, respondiendo al contexto de su resistencia. Y pues bueno, y empezamos con Erika. No sé si nos podrías comentar, Erika, pues bueno, el proyecto de la interconexión es un proyecto que ya tenía ya muchos años de estar existiendo. La colonia Independencia ha sido amenazada por estos proyectos desde hace ya varias décadas. No sé si nos pudieras comentar cómo fue que se enteraron, cuál fue el proceso de esta primera etapa de la resistencia. Bueno, en nuestra colonia nos enteramos en el año 2016 porque una vecina que vive a 3 casas de mi casa, de la casa de mis papás, pues invitaba porque iba a haber una junta con una entonces diputada, Concepción Landa, del partido político Movimiento Ciudadano. Y pues que ahí se nos iba a explicar de un proyecto que había para nuestra colonia, no se decía cuál ni nada, simplemente pues invitaba a una junta pues de vecinos. Y entonces pues fuimos. Me acuerdo que ese día pues yo estoy trabajando y mi mamá me manda un mensaje en el WhatsApp y me dice: saliendo del trabajo te vienes rápido porque parece que nos quieren tumbar. O sea, todavía ni siquiera, o sea, bueno, esas fueron sus palabras, ¿no? O sea, como ni siquiera sabía nada, pero o sea, su primera reacción nunca fue positiva, ¿no? O sea, siempre que te dicen va a haber algo para la colonia Independencia, pues nunca son cosas buenas. Entonces, yo le dije sí. Saliendo pues me voy bien rápido, ¿no? Y sí, llegué tarde, pero sí alcancé a escuchar algunas cosas. Aún recuerdo muy bien que nos dijeron que había 3 cosas que tenía que mejorar nuestra comunidad, que era la movilidad sustentable, el desarrollo urbano y la cohesión social. Pues son términos que pues ahorita a lo mejor ya medio domino, pero en ese momento y la mayoría de la gente de mi comunidad, o a lo mejor toda la gente que estaba en esa junta, pues no conoces. Y pues son palabras que cuando eres una persona que ignora esas palabras, pues te intimidan, ¿verdad? Pero la reacción inmediata de toda la gente, aunque esas palabras se oigan bonitas, pues inmediatamente fue de desconfianza. Y entonces esa junta pues terminó en un caos, porque pues hasta la gente empezó la rechifla, le gritaron cosas a la diputada y
pues de que no, y pues bueno, que no estábamos de acuerdo, y ella decía, ¿cómo pueden no estar de acuerdo de algo que ni siquiera conocen? O sea, que ni siquiera les he dicho qué va a hacer. Pero pues les decíamos, nunca han volteado a vernos. Al contrario, o sea, siempre en mi colonia ha sido muy estigmatizada por décadas. Y no ha habido momento en el que tú veas que el gobierno tenga la voluntad de apoyarte para quitarte ese manchón, ¿verdad?, que eternamente vienes arrastrando. Y de repente si vienen y te dicen que eres merecedor de una vida digna, pues como que no checa. Entonces, o sea, que siempre sí no eres un naco, que siempre sí no eres un peleonero, pandillero, ratero y demás. Entonces como que ya no coincidía, pues, o sea, de que todo el tiempo te maltratan y luego un día de repente te soban el lomo, pues no coincide. Entonces toda la gente afortunadamente, o sea, se hizo la rechifla, se fue muy molesta. Y ahí empezó todo, ese mismo día. Al final pues nos quedamos poquitas personas, pues como nosotros conocíamos a Tere, hasta nos quedamos así literal a reclamarle de que, pues, ¿a qué nos invitaste, mensa? Y luego hasta ella no sabía, ella decía, es que, bueno, en mi colonia es muy común también, que hay muchas vecinas que pues se prestan para trabajar con partidos políticos, pues porque es una manera, ¿no?, de apoyar a la comunidad de alguna manera, ¿verdad? Viendo pues qué te puede servir y qué no, ¿verdad? Entonces pues Tere era una de esas personas, ¿no?, que pues a ella le dijeron, pues tú convoca y pues yo convoco, ¿no? Ella bien obediente, pero obviamente cuando ella también escuchó eso, pues ya no le gustó, a pesar de que ella, digamos, pues tenía como esos acuerdillos con los partidos políticos, ¿verdad?, que a pesar de que le dieron su piñata para el Día del Niño y a pesar de que le dan las cobijas para en diciembre, el partido político, o sea, ella como quiera no le gustó lo que escuchó. Entonces ya cuando nos quedamos a solas con ella de que, oye, o sea, ¿qué pasó? Y ella pues también su carita de, o sea, yo tampoco sé, y pues con miedo, ¿verdad? Y ya, o sea, ahí empezó todo, así tal cual. Pues ya mi mamá les dijo, pues si quieren pongo un cafecito en la casa, nos sentamos a platicar un ratito, rapidito, ¿qué vamos a hacer? Y así empezó todo, o sea, muy simple todo, o sea, muy así, o sea, así, sencillito. Entonces así es como nos enteramos. Y pues empezamos así como a hacer comisiones. Oye, tú tenías una amiga que es secretaria, dile que nos escriba un oficio para llevárselo al alcalde, ¿no? Pues también uno bien inocente, ¿no? Porque luego, ahorita yo ya sé muchas cosas y yo ya no me dejo intimidar, no me gustan los políticos, me generan mucho repulsión, no lo puedo evitar. Entiendo que tengo derechos y procuro ejercerlos, y obviamente también ser partícipe de programas sociales en los que pues obviamente pues entiende que también son tus derechos, pero me resultan personas muy repulsas. Pero en ese momento pues como pues tú también estás en tu inocencia, ¿no? Y dices, no, pues escríbele una carta al alcalde, a ver. Y también eso quiero comentar porque luego mi mamá también participó en un proceso también de defensa cuando en aquellos entonces decía mi mamá que querían conectar la macroplaza con la basílica y mi mamá decía que en aquellos entonces el alcalde, creo, o el gobernador recibía a la gente en su oficina y creo yo que de unos tiempos acá como que ya también los gobernantes son como si fueran como rockstars, o sea, ya realmente no te reciben y si te llegan a recibir, tú te das cuenta de una falsedad muy inmediata, o sea, que son amables, porque pues tienen que ser amables y educados, pero no te resuelven nada. Pero bueno, uno pues ahí al principio, ¿no? No, pues tú dile a tu amiga que es secretaria que nos escriba ahí una carta ahí decente para írsela a entregar al señor alcalde, ¿no? Con todo el respeto que se merece, ¿verdad? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? Bien ingenuas ahí a entregarle la cartita al alcalde, ¿verdad? Para que nos explique qué era lo que iba a pasar. Obviamente nos dicen que no va a pasar nada.
que nos esperemos y que nos esperemos, y ya empezaba a salir en las noticias y nosotros esperando a que el alcalde o el gobernador o alguien de las autoridades se dignara a decir una palabra, y pues así nos trajeron hasta que ya pues te hartas y pues dices, ¿sabes qué? Vamos a empezar nosotros nuestro plan, por decir, de trabajo, o sea, ¿qué vamos a hacer como vecinas y como vecinos? Independientemente de lo que ellos tengan que decir. Al final, pues obviamente sí nos buscaban para todo, ¿verdad? Y nos decían, es que era cuando la administración del Bronco, y me acuerdo mucho que nos decían, es que se tienen que sentar a platicar. Nosotros, no, ese tiempo ya pasó. O sea, nosotros los buscamos. Y todo tiene un tiempo. O sea, hubo oportunidad a lo mejor de sentarnos a dialogar, ahorita ya no. Entonces también eso, o sea, fue, pues con el tiempo uno se va haciendo duro o dura, ¿verdad? Porque pues ves, ¿no? Como, o sea, sientes el rechazo de las autoridades, y hasta que ven que ya vas más en serio, o sea, que ven que la comunidad sí va en serio, entonces, ahora sí te busco, no, pues ahora ya no. Entonces, eso era ya al final, de que si nos decían como, es que no van a negociar, nosotros no teníamos nada que negociar, o sea, porque ya en este punto ya más o menos te la ubicas, porque ya volteas también a ver al centro y dices, ves que cada vez es más evidente lo que está pasando en San Pedro, lo que estaba pasando alrededor del Tecnológico. Entonces ya rápido empiezas así como que a despejarte, ¿no? Y a dejar ese letargo, ¿no? Y dices, no, pues ya le entendí por dónde va, y entonces ya no quiero dialogar nada. O sea, no hay nada que dialogar con las autoridades. Entonces, bueno, ¿qué era la pregunta? Ya está ahí. Perdón. Bueno, todo lo que quieras decir, no pasa nada. Aquí la raza aguanta, ¿va? Con unas chevecitas todo el mundo aguanta. Bien, la siguiente pregunta es para Miranda. Todos sabemos, todos hemos visto, ¿no?, que el centro de la ciudad, este primer cuadro de la ciudad, pues es el mayor botín para las inmobiliarias, ¿no? Desarrollos verticales las han creado desde que inició el siglo, ¿no? Ahí tenemos un montón de torres al lado del Santa Lucía y demás. Entonces me gustaría saber, Miranda, ¿cuál fue el, por así decirlo, detonante que los hace a ustedes, vecinos del centro, organizarse y tener una resistencia organizada en contra específicamente de Vía Zócalo? No sé si nos pudieras platicar un poquito. Pues específicamente el proceso, creo que en contra específico de Vía Zócalo, pero no solamente, digamos, teniéndolo como un referente de la verticalidad, pero no solo es Vía Zócalo, sino estamos en general como sitiados por todos lados en el centro. Empieza justo en el 2022, veníamos también más o menos saliendo como del proceso de pandemia, y una de las cuestiones que empezamos a hablar entre las vecinas y los vecinos era como cada vez que salíamos, que podíamos salir, que podíamos como caminar el barrio ya no estaba, ¿no? De pronto estaba siendo consumido, estaba siendo aborazado, y vimos como esta alza constante, ¿no? De pronto de edificios cada vez más y cada vez más, justo en estos 2 años que duró el proceso de pandemia. Entonces fue como el caldo de cultivo perfecto el hecho de que no había gente que caminara el barrio, de que no había personas de pronto, o tantas personas, porque claro que había personas que caminaban el barrio, ¿no? Justamente todos los que necesitaban y tenían que salir. Entonces, en ese sentido, pues empieza también Vía Zócalo, y que vemos también con Vía Zócalo una cuestión como muy masiva, o sea, es una construcción inmensa, que no sé si ustedes han caminado por ahí, pero pues básicamente es entre Padre Mier y Matamoros, y ocupa toda la parte que antes era una zona también de antros anteriormente, y que pues de pronto se vuelve como este nuevo desarrollo vertical.
y es una profundidad de pronto de la excavación, de pronto también de la construcción tremenda que empieza a generar también daños estructurales a lo largo y ancho de toda esta zona, que es inmensa, ¿no? O sea, en el punto en el cual se empieza a hacer un socavón, también en la propia calle, empieza a generar daños en las casas aledañas, además de la constante situación de las personas que viven cerca de Vía Zócalo, y por cerca me refiero a un radio más o menos amplio, donde podemos todos los días estar escuchando los sonidos de la construcción, día y noche, día y noche. Se empiezan a tumbar también otros espacios, se empieza a generar también como este proceso de destrucción de otros lados, de destrucción también de los procesos de convivencia, pasar por ejemplo por esta parte de Matamoros que pasamos constantemente, es también un sentido de vigilar y castigar muy tremendo, ¿no? O sea, si te atreves a voltear a la construcción, es esta amenaza inminente, ¿no? De cómo te atreves a ver acá, qué es lo que quieres, ¿no? Cuando tú habitas ese barrio, ¿no? Cuando tú habitas este espacio. Y entonces, pues básicamente todo esto nos estamos topando justamente cuando estamos saliendo del proceso de pandemia y se genera una idea de, bueno, pues vamos a... por parte de Mitch y de Jaime, se genera como este proceso de, pues vamos a hacer un proceso de amparo, pero en este sentido en específico, tiene que ver también con la cuestión de qué es lo que está haciendo el municipio, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad también que tiene directamente el sistema de gobierno, el sistema de gestión urbana, sobre que este tipo de procesos sucedan? Porque al final de cuentas, muy bonito el discurso, de pronto de ONU Habitat, ¿no? De claro, es que tenemos que generar espacios de convivencia y espacios donde se respete la biodiversidad, y donde se respete cada uno de los contextos en los que habitamos, pero de pronto pues tenemos más de quién sabe cuántas construcciones en todo lo que implica el área de centro, no solamente hablamos de Barrio Antiguo, sino que hablamos también, por ejemplo, del Distrito Purísima, que hablamos también del Obispado, que hablamos también de Mitras, que hablamos también de un montonal de lugares, ¿no? Que ya no solamente se queda, digamos, en casos aislados, ¿no? Lucía, que también nos pegó de pronto a los condominios, reduciéndonos tremendamente el agua, la luz, etcétera, y que justo esto es el punto que empieza a evolucionar entre todas y todos nosotros. Muchos de estos edificios no tienen factibilidad de agua. Entonces, en ese sentido, pues tenemos 2022 con una de las sequías más tremendas, más inmensas que hemos vivido, algunos, porque algunos las vienen viviendo desde hace décadas, y en ese sentido, pues también encontramos que todos estos edificios se están pudiendo construir sin los permisos necesarios, sin las capacidades necesarias, justamente porque no hay agua. Y entonces estamos teniendo por un lado la reducción constante, ¿no? Estamos teniendo por otro lado justo como estas prohibiciones a las y los habitantes de los barrios, pero las construcciones pueden seguir, pero las construcciones están ahí, ¿no? ¿Para quiénes las van a habitar? ¿Quién sabe? Y esta misma política discursiva de pronto del centro está abandonado, ¿no? En el centro no vive nadie. Las casas que están ahí nada más casi ocupando espacio, necesitamos regenerarlo, necesitamos reconstruir el centro, y vienen también con todos estos eslóganes, estas construcciones de pronto, devuelva a tu centro. Chinga, pues yo nunca me fui, ¿no? ¿O a quién le estamos hablando? O el ecovergel, ¿no? Es como, ¿eco de dónde? O sea, mientras tanto estamos observando cómo se están consumiendo todos nuestros recursos naturales, cómo estamos teniendo un proceso ¿cómo decirlo? De que nos están arrebatando, pues, básicamente, todo lo que podría mantener cierto equilibrio, todo lo que podría asegurar espacios dignos. Y están estos discursos, ¿no? De pronto. Entonces, en ese sentido, se empieza a generar el proceso de organización, y la idea es el amparo también, pues, para ir generando como los procesos legales, agotar, ¿no? En ese sentido. Y el amparo ahí va, el amparo se está ganando constantemente. ¿Qué significa? Nada. Al final de cuentas,
juez tras juez, tras juez, tras juez. Claro, tienen todos los documentos, está maravilloso. Suspendieron la obra menos de 12 horas. O sea, fue una broma. O sea, fue para literalmente poder ponerlo en el documento. Para decir, sí, sí fuimos y la suspendimos, ahí estaba la fotito, ¿no? Entonces, claro, el asunto es también este proceso de, pero es que sigan los lineamientos, hay un proceso, hay un debido proceso, y ahí está. Es que de pronto, justo en esta organización, justo como dice Erika, una se va dando cuenta de que no es que haya algo mal en el sistema está operando con madre, está operando como está pensado que opere este sistema de gestión urbana. Y más bien, lo que estamos nosotros exigiendo es que no opere de esta manera rapaz, ¿no? Que no funcione, porque claro que está funcionando y le está funcionando a unas cuantas personas, pero no a todos, no a los que estamos justamente habitando estos espacios. Y también justo pues se implica como todo este proceso de las vecinas y de los vecinos de intentar ir generando como un proceso de organización que al mismo tiempo es muy difícil asegurarlo o irlo trabajando cuando también se están usurpando los lugares públicos para poder generar procesos de organización. Y cuando en ese mismo sentido pues encontramos que hay directamente, ¿no? como este llamado a no parar, ¿no? A que pase lo que pase, se construya. Y yo sé que ahorita se siente como, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Pero creo que dentro de ese mismo proceso ha habido como la organización misma termina siendo también como una de las propias de los propios logros, de las propias metas. Y ya nada más para cerrar ahí, creo que una de las cuestiones que también nos permitió movilizarnos fue conocernos, fue el haber compartido justamente el barrio, ¿no? O sea, el que de pronto quienes se acercaron, por ejemplo, a mí y a mi pareja, fueron amistades que ya teníamos, ¿no? Fueron personas que ya habíamos conocido en otros espacios. Fue esa seguridad de son nuestras vecinas, o sea, ni siquiera en ese momento éramos amistades, éramos las vecinas, los vecinos, ¿no? Y esto permite un arropar o permite un acuerpar que justo por eso decides defenderlo, porque te está llegando tu vecina o tu vecino, no necesariamente tu hermana, tu hermano. El hecho de ser vecinos implica muchísimo y pues no quieres que tus vecinos dejen de poder vivir ahí, ¿no? Que los dejes de ver o que de pronto se rompan todos estos lazos que han permitido el seguir viviendo, ¿no? en este mundo, que siguen siendo como ese escudo ante las situaciones como tan rapaces del capitalismo. Y ya. Muchas gracias, Miranda. Bien, normalmente entendemos estos procesos en la lógica del centro, ¿no? El centro es normalmente el lugar que buscan todas estas inmobiliarias para desarrollarse, para transformarlo, para destruirlo, para desplazarlo, etcétera, etcétera. Pero algo que llama la atención en cuanto a los distritos urbanos actualmente como están planteados en el INPLAN y demás, es que el centro no es el único objetivo a tomar, ¿no? Y para esto, digo, yo luego me di cuenta que hay mucha gente que no lo entiende así, pero yo entiendo el centro también como la Colonia Independencia, ¿no? O sea, para mí la Colonia Independencia es el centro. Muchos dicen de que no, es que es el sur, y digo, no, pues está ahí, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es que actualmente, de manera activa en el INPLAN, existen 3 distritos, ¿no? El distrito TEC, por supuesto, el primero de todos, el origen del mal, le digo yo. El distrito Campana Altamira, que es, creo yo, el que más directamente se relaciona con el caso de la Colonia Independencia.
y el distrito, ay Dios mío, ya se me olvidó, no es cierto, aquí lo tengo, el distrito Purísima la Alameda, que ya comentaba aquí Miranda, ¿no? Que es esta cosa enorme, ¿no? Estamos hablando prácticamente de la mitad del primer cuadro de la ciudad, pero hay más. Hay más proyectos que se han ido planteando, algunos sabemos que se han abandonado o que están en procesos tal cual de volverse a escribir, dado el rechazo de las vecinas y los vecinos. Y uno de ellos, uno un poquito más lejos del centro, pues es el caso del Distrito Norte en el fraccionamiento Bernardo Reyes, que aparte tiene una lógica distinta, ya que es un fraccionamiento que es aledaño a una industria, ¿no? Y no cualquier industria, una de las industrias más importantes de los últimos años en Monterrey, como lo es CITSA, ¿okay? De producción de plásticos y todas esas cosas. Entonces, señora Perla, no sé si nos podría contar cómo ha sido o cómo fue, porque pues CITSA ya se está yendo, cómo ha sido la relación de ustedes como vecinas con la empresa y cómo esto se relaciona con los distritos urbanos. Bueno, como les decía anteriormente, nosotros teníamos ya mucho tiempo ahí en el fraccionamiento. Los problemas con los problemas es lo que une a los vecinos, desgraciadamente. Entonces, nuestro vecino principal pues era CITSA y ACRA, dos empresas muy, pero muy contaminantes. Entonces, había generalmente eran 7 plantas las que estaban dentro de CITSA. Nuestro barrio es reconocido como la colonia que olía a huevo podrido, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, se nombraba mucho por donde huele a huevo podrido. ¿Qué pasaba con las emanaciones que salían de esas empresas? Que el fierro destruye el fierro. Por ejemplo, si la gente ponía protectores, se deshacían como polvo. Las ventanas tenían que ser como de aluminio, sino todo se deshacía, ¿verdad? Había muchas enfermedades, también muchas enfermedades de alergias. Entonces, los de CITSA, sí, querían ser buenos vecinos, intentaban, entre comillas, ser buenos vecinos, y nos empezaron a enseñar qué se fabricaba en cada planta. Pero resultó que empezó a haber muchas fugas, generalmente era en las noches, había incendios, nos tenían que evacuar. Cuando estaba el gobernador Sócrates Rizo, llegó y nos evacuaron a todos. Según mi familia decíamos, si llega a pasar algo, nos vamos a ir en la casa de mi tío, ¿verdad? Pues resulta que toda la gente que tenía planes de qué hacer en un caso de evacuación, nos trastornábamos y lo que menos hacíamos era lo que teníamos programado. La gente corríamos para otra parte, menos a donde habíamos programado que nos iríamos si había alguna fuga, ¿verdad? Hubo tantos problemas y que hasta que se tuvieron que sentar los de CITSA y se hizo un convenio entre la comunidad que iban a tratar de disminuir, implementar cosas que disminuyeran las emanaciones a huevo podrido. Ellos incluso pusieron alarmas para evacuar en caso necesario, ¿verdad? Ellos decían, miren, aquí están esas torrecitas, de aquí va a salir este ruido y si sale este ruido es que hay que evacuar, ¿verdad? Eso era lo que hacían. Y la otra cosa era, pues la gente tenía muchos problemas respiratorios, muchos problemas de alergia. Se hizo un programa para tener problemas, para atender a las personas con los problemas de alergia, ¿verdad? Veníamos platicando ahorita las vecinas que veníamos en el carro que
sí se fue acabando porque no siguió o sea, se quedó atrasado en todas las cosas que pudieran mejorar. Entonces, de las 7 plantas, ahorita nada más hay una planta. Del otro lado, o sea, cruza uno una calle que va de norte a sur, está Acra, que es otra empresa muy contaminante, muy dañina también. Nosotros huele en la noche a nuez y al principio decimos, ay, huele muy rico, pero a los 5 o 10 minutos te está arde la garganta, pero nos duele mucho la garganta. Hace como 15 días escuchamos en el norte, me mandaron un mensaje de que Acra se va en el 2024 porque China le ganó el mercado, ¿verdad? Bueno, ahora volviendo a lo del proyecto Monterrey Norte. Así eso fue lo que en 35 años que tenemos, ¿verdad? Se formó un comité de vecinas que lo llamamos Comité Ecológico Pro Bienestar. Nuestra presidenta era la señora María de Jesús Mejía de Marqueda, una persona que le digo a Erika que con muchos pantalones ella se ponía a estudiar todas las leyes y podía rebatirle a quien quiera de los políticos con las leyes en la mano, ¿verdad? La señora desgraciadamente falleció de cáncer y el grupo continuamos. Pero pues la señora Marqueda era la que se pasaba todas las noches leyendo todas las leyes habidas y por haber. La Alejepa y le podía refutar a cualquier político y con papeles en la mano. Entonces, pues nos quedamos las vecinas pues desamparadas, ¿verdad? Así nos sentimos desamparadas. Entonces llega este problema que una persona que tenía el norte por internet en el 2019 me entrega unas copias donde dice que el Implant está proyectando hacer el municipio, el proyecto Monterrey Norte, donde abarcaba el fraccionamiento Bernardo Reyes, la colonia popular que está pegada a, o sea, era Rodrigo Gómez, Fidel Velázquez, Ruiz Cortines y Bernardo Reyes. Esa era la delimitación del proyecto Monterrey Norte. Entonces se iba a hacer por etapas y estaban considerando terminar ese proyecto en 25 años. Cuando yo hablé con un amigo reportero, yo estaba desesperada, dije, ¿qué vamos a hacer? Y nos dio el teléfono de Erika y nos dio teléfonos también de gente del proyecto del TEC, que eso nos dio, o sea, yo creo que los problemas, como les decía inicialmente, unen a la gente. Y entonces, cuando yo le enseño a Arnoldo que nosotros también inocentemente habíamos pensado e hicimos una carta al presidente municipal también, ¿verdad? Y nos contestaron que con nosotros no era el problema, que el problema, que el desarrollo se iba a hacer en lo que es ahorita Acra y Celulosa, ¿verdad? Que como ya se van a quedar esos espacios libres, se iban a hacer. Pero el proyecto, al leerlo, porque nos pusimos, porque yo le decía al reportero, ¿y qué hacemos? Hay que leer el proyecto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que salga de tu ronco pecho, ¿verdad? Entonces, pues empezamos a leer el proyecto y fuimos pues aprendiendo y cuando Arnoldo vio lo que nos habían contestado, dijo, ya sé por qué quieren este sector, el agua. Ellos querían el agua, ¿verdad? ¿Te acuerdas que fuiste a la casa y dijo, ellos vienen por el agua? ¿Por qué? Porque en uno de los mapas del proyecto decía, allí hay mucha agua, ¿verdad? Ahí hay mucha agua. Entonces ese era
lo que a ellos les interesaba. Entonces dice, hay para un desarrollo que sea 3 veces mayor a lo que está ahorita. Como les digo, Rodrigo Gómez y Ruiz Cortines es una zona completamente deprimida. Si ustedes pasan por ahí, ahí cruza la Ecovía y el metro. Es un lugar oscuro, sucio, inseguro, y sigue igual, o sea, no hacen absolutamente nada, no hay ni alumbrado ni nada, no. ¿Cuál, perdón? No, es Ruiz Cortines, Rodrigo Gómez, por donde pasa el metro Mitras. Mitras, y ahí hace un cruce con la Ecovía. Sí, es donde está Simón Bolívar. Después de Ruiz Cortines es Rodrigo Gómez. Ahí, entonces, en la estación Mitras es el cruce de Ecovía y la estación Mitras es la interconexión. Entonces, nunca se ha hecho nada por mejorar eso, ¿verdad? Está semiabandonado. Entonces, bueno, el fraccionamiento Bernardo Reyes era la primera etapa que ellos tenían contemplado. ¿Y qué tenían contemplado? Pues hacer edificios de 4 o 5 pisos. Entonces nosotros lo que les alegábamos era que en nuestras escrituras decía que era para viviendas unifamiliares. Por lo tanto, el drenaje, que ya tiene más de 60 años, es insuficiente para atender. Si tú tienes un promedio de 80 casas por hectárea, querían poner el doble. Entonces, si el drenaje tiene 60 años y es para viviendas unifamiliares, ya de por sí está colapsado todo el drenaje, todos lo sabemos, es lo que sabemos, que está todo colapsado. Bueno, entonces era la primera etapa del fraccionamiento Bernardo Reyes, la avenida Celulosa, que es la que divide la fábrica de celulosa con el fraccionamiento. Hicieron en el 2011 un cambio de uso de suelo de habitacional a mixto. Fuimos consultados los vecinos, mentiras. Una de las señoras que viene aquí dice, a mí nunca me consultaron y yo vivo por avenida Celulosa, ¿verdad? Entonces, nunca nos tomaron en cuenta. Entonces, ¿cómo supimos nosotros de eso? A través de una persona que me dio un papel por internet, buscamos al reportero, nos contactó con Erika y con gente del TEC, ¿verdad? Y empezamos pues a leer, empezamos a aprender y nos enteramos que había habido una convocatoria para hacer una consulta pública, pero el municipio jamás nos informó. ¿Qué fue lo que hizo el municipio primeramente? Fue hablarles a los jueces auxiliares y enseñarles el proyecto. Vinieron en unas camionetas y se los llevaron. No me dijo el juez a dónde se los había llevado y les planteó que estaba todo muy bonito y eso fue lo que les dijeron. Eso fue todo. Ellos decían, el municipio dice, pues sí, pues ya contactamos a los jueces auxiliares, ¿verdad? Entonces, todo lo demás nos fue llegando por información de terceras personas. El municipio nunca nos informó absolutamente nada. Entonces llegamos el día de la consulta. Nosotros, el Comité Ecológico, fue el único grupo que hizo una réplica a lo que estaban ellos planteando. Ahí estaba Juan Ignacio Barragán, porque él fue el que hizo el proyecto. Lo que nosotros rebatíamos del agua, de la insuficiencia de agua y del drenaje y todo eso, es lo que ahorita él se está zafando. Si ustedes ven sus declaraciones, dice, no, pues eso es que drenaje está
pero todos nuestros argumentos que le exponíamos, él ahorita como director de agua y drenaje, es lo que está exponiendo. Entonces, en esa consulta, que también estuvieron los muchachos, pues nosotros fuimos los que les llevamos la réplica y que no estábamos de acuerdo. Recibimos una contrarréplica de ellos y qué casualidad, la mayoría de los puntos que nosotros les rebatíamos, sí, tienen razón. Sí, tienen razón. ¿Cómo puedes poner, si las calles son bien angostitas, ¿dónde vas a poner? Meter 20 carros o los edificios que están de 100 departamentos, que son departamentos ahí por Ruiz Cortines, de una recámara, 44 metros cuadrados. Es sala, comedor, una recámara, baño, 44 metros cuadrados. Entonces son edificios de 20 pisos. Entonces dime de dónde va a salir, como decían ahorita, no tiene ni factibilidad de agua, ¿verdad? El drenaje, nosotros no hemos visto que jamás se haya repuesto el drenaje. Entonces eso es lo que hasta ahorita ya se paró todo, como decían, con lo de la pandemia. Nosotros recibimos la réplica, todo supuestamente estaba de acuerdo. Nosotros las vecinas fuimos y buscamos a un abogado. ¿Qué podemos hacer ante este problema? Le explicamos, le leímos lo que contestaron. Dijo, desgraciadamente, ellos tienen paciencia, ellos no tienen prisa. Ellos van a hacer lo que quieren hacer tarde que temprano. Dijo, desgraciadamente ellos no tienen prisa. Entonces, no creo que ustedes vayan a poder con el monstruo de las inmobiliarias y el gobierno. Y más si ellos dos están unidos, ¿verdad? Entonces, pues más o menos eso es lo que nosotros hemos vivido, ¿verdad? Entonces, el miedo que tenemos es que no sabemos realmente qué va a pasar, porque pues Acra, como les digo, ya se va a cerrar. Era la última etapa que se iba a transformar, porque ellos iban a transformar primero Bernardo Reyes, la Colonia Estrella y la Popular, y después se venían con los predios industriales, así les llaman ellos, los predios industriales. Pero ahorita pues ya van a estar los predios vacíos, o sea, no van a irse a la última etapa, o sea, no sabemos exactamente. Entonces, sí estamos nosotros con pendientes, somos todos, el barrio la gente que nos juntamos es de la tercera edad. Nuestra colonia pues es vieja, aunque nos decía Arnoldo, ¿por qué no jalan gente joven? Sí tiene razón, ¿verdad? Tiene razón, tenemos que unir más gente e involucrarla en este proceso. Pues muchas gracias, señora Perla. La verdad es de que ya me respondió todas las preguntas. Pero ahorita se me ocurren nuevas, no se apure. Bueno, hay una disculpa, ya está arreglando el audio. Bien, nada más me gustaría agregar aquí a lo que comenta la señora Perla, que justamente, o sea, estas grandes plantas, ¿no?, de CITSA, pues cambiarán el giro, pero pues no pierden el tiro, ¿no? O sea, parte del proyecto que se está llevando a cabo de Distrito Norte es la empresa que nace de CITSA, que se dedica a el desarrollo inmobiliario. ¿Okay? La verdad, el nombre ahorita se los debo, por ahí no sé si Lilia lo tendrá presente.
No, pero es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, le cambiaron una letra nada más. El punto es de que es un desarrollo continuo, ¿no? O sea, ellos mismos se han venido dando cuenta de que la producción, como ya dijo la señora Perla, pues no da para más porque pues China es un monstruo y está muy, muy cabrón vencerlo. Entonces hay que cambiar el giro, ¿no? Y entonces el giro ya no es la producción, ya no es la fábrica, sino que es la inversión inmobiliaria. Y creo yo este es un punto que tenemos que contemplar para entender la nueva manera en la que se está gestionando la ciudad, ¿no? Monterrey ya no es la vieja gran ciudad industrial, ¿no? Ahora es la gran ciudad de especulación inmobiliaria. Bien, entonces me gustaría para profundizar, sí, Diego, adelante. Bueno, nomás, discúlpeme. Algo que no mencioné, pero las muchachas habían mencionado, las áreas verdes. ¿Cuáles áreas verdes? O sea, están haciendo los edificios y no se están contemplando áreas verdes. En el fraccionamiento Bernardo Reyes tenemos más de 4 años, no 5 años yo creo, la pandemia nos quitaron las llaves para regar los jardines. Si ustedes pasan por las plazas que tenemos, pues todo está seco, ¿verdad? La primera visita que hizo Luis Donaldo Colosio como presidente municipal, creo que fue el fraccionamiento, llegó a una plaza abandonada, le dijimos que qué iba a hacer cuando nos iban a dar el agua, a volver a poner el agua para regar las plantas. Él decía que se pensaba hacer unas cisternas con agua reciclada. Jamás se ha hecho nada, jamás. Como nosotros sabíamos que CISA tenía una planta recicladora, entonces, y tenemos un convenio, pues yo les dije, oigan, todavía funciona la planta recicladora, pues para que se hiciera, que los jardines del fraccionamiento se regaran con agua que ellos tienen reciclada. No, dice, eso ya había quedado, ya la habían cerrado desde mucho tiempo, pero no sé, todas las plazas están abandonadas. Entonces, por eso, cada vez que veo nubes, digo, ojalá llueva, porque pues los árboles están secando. No entendemos cómo abajo del metro están poniendo árboles para justificar. ¿Para qué pones árboles si no hay agua para regar? ¿Verdad? ¿Para qué pones árboles abajo de donde está el metro? No hay agua para regar, ¿verdad? Porque si ni siquiera tenemos agua para nosotros, menos va a haber agua para regar. Sí, bueno, eso era lo único que quería agregar, disculpen. Y también agregar que ahorita que mencionabas eso de estas empresas que ahora tienen esto del desarrollo inmobiliario, recuerdo que alguna vez platicando con vecinos del TEC mencionaron justo eso, que en las investigaciones que hacían se dieron cuenta que en realidad las inmobiliarias que estaban desarrollando el Distrito TEC en realidad pertenecían a un grupo más grande que pues a su vez era, pues sí, era una filial del TEC de Monterrey, ¿no? Entonces sí, claro que tiene mucho sentido, ¿no? Muchas gracias. Bien, bueno, pues ese es como el gran elefante en el cuarto, ¿no? Distrito Tech. Distrito Tech surge en el 2015 y contrario a lo que el Tecnológico de Monterrey nos quiera decir, en nuestro largo caminar en estos procesos nos hemos dado cuenta de que existen cada vez más y más vecinos y vecinas que están en contra del Distrito Tech, que ya desde 2015 sufrían del desabastecimiento de agua, de los ruidos y de demás problemáticas que se repiten en los diferentes distritos y los diferentes desarrollos inmobiliarios. Miranda, no sé si nos pudieras comentar un poquito más acerca de esta cuestión del amparo. Digo, dices que ahí está y que lo van ganando, pero como que no cuadra algo ahí. No sé si nos pudieras explicar más detenidamente. Pues
Justo creo que una de las cuestiones que también nos ha pasado ahorita escuchando también a las compañeras es que la parte más técnica no la tenemos como completamente dominada. Entonces también es una de las cuestiones que a nosotros se nos queda como debiendo, ¿no? De saber exactamente cuáles son las opciones que teníamos, que tenemos, hacia dónde podemos ir, qué es lo que se está ganando, qué es lo que no se está ganando. Y creo que también esto tiene mucho que ver con, digamos, este proceso, como les decía, que se empezó en 2022. Empezamos como juntándonos entre diferentes vecinos, generando pues ahí como un listado también de firmas, se metió el amparo, y el amparo ha estado, hasta donde entiendo, como en un proceso constante de revisión, y que también mucho del amparo tiene que ver justo con esta cuestión de la factibilidad del agua, porque también es una de las cuestiones que permite asegurar que hay una responsabilidad también del municipio al entregar como este tipo de pronto de permisos o de permitir que se estén generando como este tipo de construcciones, y que entonces puedan seguir, ¿no? como su andar normal. Sin embargo, pues, y bueno, además de la factibilidad del agua, claramente también tenemos la cuestión del drenaje también en el centro. O sea, todos los fines de semana se sale el drenaje, todos los viernes, lunes, etcétera, ya cada vez son más días, ¿no? Tenemos la cuestión también de la luz, tenemos la cuestión también de la movilidad. O sea, es imposible como hablar de que pueda haber una buena gestión urbana con este tipo de pronto de construcciones. Y entonces lo que va sucediendo es que este caso, digamos, se toma como por parte de una abogada a la que pudimos también contactar. Se generan procesos de peritaje, se van sumando pruebas, ¿no? En este sentido, y todo esto, pues lo que sabemos es que se va generando como esta suma una y otra y otra y otra y otra y otra vez de pruebas, de cuestiones justamente que van argumentando el caso, que también la misma respuesta, ¿no? Claro, tienen razón, sí, es cierto. Y luego, y entonces, y en ese mismo sentido, pues digamos como que los dictámenes son favorables, por eso hablamos como de que se va ganando o se van aceptando como todas estas evidencias, y justo sucede como este proceso de la suspensión, pero la suspensión es irrisoria, y posterior a esto, pues simplemente es esperar el desgaste, o sea, es esperar a que el proceso siga, y no sabemos hasta dónde, ¿no? O sea, no sabemos directamente cuándo puede parar o cuándo se va a dar realmente como un dictamen claro, si es necesario llevarlo a qué instancia, ¿no? Etcétera, etcétera, porque se juega muchísimo, por un lado, a los tecnicismos que complican un montonal de cosas, y por otro lado, a simplemente dejar que se alargue eternamente. Y pues ahí está el proceso, pero no tenemos ninguna resolución como clara o concisa o concreta en la realidad, y por eso hablamos como de, pues bueno, se sigue ganando el amparo, pero ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Porque en realidad, como sabemos, también estos procesos juegan a tener, por un lado, la cuestión del desgaste temporal, pero también desde el gasto monetario. Actualmente lo bueno es que hemos tenido la posibilidad de que quienes han estado como en este proceso de la parte legal, pues han estado como pro bono, o han estado como muy en este sentido también de apoyo, pero si no tuviéramos eso, se vuelve básicamente imposible, porque también en el otro sentido, pues justamente las instituciones como el INPLAN, justamente como todos estos organismos, han hecho oídos sordos, ¿no? Se habla mucho de la participación social, se habla mucho como de este proceso de acérquense, vengan a las mesas que además se ponen en horario de trabajo para que nadie pueda ir, ¿no? Y por otro lado, que además tiene muchísimo que ver con que cuando se ha estado ahí, justo lo mismo que decía Erika, o sea, pues aquí no pasa nada, ¿no? Esto tiene todos los formatitos llenos. ¿Qué podemos hacer? Nada, ¿no? Y entonces, claro, parece ser que justo lo que se espera es un costeo político, no un costeo jurídico. O sea, se tiene que generar que les cueste políticamente para que entonces, ahora sí queremos hablar, ahora sí queremos escuchar, ¿no? Y si no sucede eso, el proceso jurídico seguirá
y seguirá. Y no sabemos hasta qué punto, o si tendremos que generar alguna cuestión que se atraiga por parte de la Suprema Corte. No sabemos, también esa es la otra cuestión, ¿no? No de manera tan clara, creo que también Lil podrá hacer más comentarios al respecto. Pero ahorita lo que hemos visto es que se ha jugado mucho a alargar el proceso hasta donde tope la infinidad, ¿no? Muchas gracias. Bien, pues en ese mismo sentido, gracias. En ese mismo sentido, señora Perla, no sé si le gustaría profundizar un poco en su experiencia de la consulta pública allá en 2021, donde tuvimos la fortuna de conocernos y que los dos sabemos que de consulta y de pública no tuvo nada, pero aquí para abonar un poco en esta relación conflictiva entre los vecinos y el gobierno, o más bien del gobierno para con los vecinos, si nos hiciera el favor. Bueno, nosotros nos enteramos de la consulta cuando ya había pasado la primera consulta. Nosotros no nos enteramos de la primera hasta la segunda. Entonces, pues a prepararnos para ir a la consulta. Nunca habíamos hecho nada de esto. Entonces acudimos y pues nomás en menos de lo que yo entendí del fraccionamiento, fuimos las únicas personas que les entregamos esto, los firmaron de recibido, ¿verdad? Que era la réplica de lo que no estábamos nosotros de acuerdo y por qué no estábamos de acuerdo. Entonces, ellos pues alegaban que en el fraccionamiento no iba a hacer nada, que se iba a hacer en los terrenos industriales. Entonces le dije, porque están mintiendo, yo entrincada de coraje, porque estaban diciendo puras mentiras. Barragán estaba en una orilla escuchando, no decía nada. Los que estaban hablando era pues los del Implant, y entonces dice, no, es que no se está atendiendo, no se van a meter con el fraccionamiento. Pues si aquí están en los mapas, tú mismo los pusiste, que todo estás cambiando el uso de suelo a uso mixto, por lo tanto se acaban las unidades habitacionales, los terrenos habitacionales. O sea, todo está en uso mixto, por cómo me estás tú diciendo. La otra cosa que nada más por los terrenos industriales y eso y ellos de ahí hasta el último, no señora, que sí se va a arreglar, no se ha arreglado nada. Cuando le decía que fue Luis Donaldo Colosio, así dice, en Monterrey ya no hay nada para dónde crecer, así es que ahora va a crecer para arriba. Así nos dijo, ¿verdad? Así nos dijo. Entonces, nuestras quejas también, bueno, eso se me había pasado a decirles, cuando estaban los candidatos a alcaldes, fuimos las vecinas a entregarles a todos los candidatos de alcaldes una copia de nuestra queja, ¿verdad? De nuestro rechazo. El único que nos contestó fue Felipe de Jesús Cantú. Todos nos firmaron, la gente del PRI de Cienfuegos. Nos tardamos mucho porque se tuvo que ir al jurídico para que leyeran lo que nosotros estábamos entregando y poder firmar de recibido, ¿verdad? Entonces el único que nos contestó con una nos contestó por WhatsApp, por una videollamada, pues, se puede decir, fue Felipe Jesús Cantú, que decía que estaba de acuerdo con nosotros, cuando sabemos todas las tranzas inmobiliarias que ha hecho Felipe de Jesús Cantú, ¿verdad? Entonces él decía, sí, estamos de acuerdo con ustedes. Entonces, claro que no les creímos, pero al menos estuvieron enterados. Luis Donaldo Colosio no estaba enterado. En la visita que hizo al fraccionamiento le volvimos a entregar la copia y sacamos fotos donde le estamos entregando nuestro rechazo. Pero eso dijo, es que en Monterrey ya no hay para dónde crecer, así es que va a crecer para arriba.
Muchas gracias. Bien, Erika. Bueno, para esto pongo un poco de contexto. La última vez que hicimos la semana contra la ciudad elitista 2021, Erika fue una de nuestras invitadas principales. Y en esta charla que nos dio de manera individual a los miembros de Antihistoria y demás compañeros, mencionó algo que hasta el día de hoy me parece muy importante y que de cierta manera creo se ha ido comentando y replicando aquí en la mesa, que es que cualquier pretensión de esta idea de decir vamos a crear comunidad, ¿no?, que es como uno de los grandes argumentos, de las grandes mentiras de los proyectos de distritos urbanos, decimos, pues no es posible, ¿no? Porque pues para empezar la comunidad ya existe, ¿no? O sea, no es como que van a llegar y van a decir de que, bueno, ahora sí ya todos nos llevamos chido, ¿va? O sea, pues no. Y al contrario, lo que comentaba Erika, y les digo, ya lo han comentado por aquí más o menos, es que de hecho al revés, es la resistencia a estos proyectos los que han generado comunidad tal cual, los que han podido de cierta manera volver a levantar ahí los lazos del barrio. Entonces le pediría a Erika, no sé si nos pudieras comentar cuáles son tus percepciones acerca del resto de tus vecinos, cómo recibieron la noticia, se integraron o no se integraron a la resistencia, cómo, por qué, ahí si nos pudieras comentar. Bueno, yo ahorita que estaban diciendo eso, permítanme ser un poquito arrogante, pero en mi colonia había comunidad antes de la resistencia, porque o sea, es una colonia muy fiestera, entonces es muy bonito vivir en la colonia Independencia. O sea, claro que estos procesos más bien como que te afianzan un poquito más, te hacen que te reconozcas o sea, más, o sea, a lo mejor expande, digamos, tu círculo de amistades, que de por sí ya es bastante grande en la Independencia, pero en mi colonia, o sea, siempre ha sido muy, como les dijera, como muy apapachadora entre la gente. Yo le estaba platicando hace poquitito a un amigo, le enseñé, ¿no?, en el Face, le dije, mira, le digo para que veas que no es mentira, o sea, hay un grupo de la colonia, somos como más de 20,000 almas en ese grupo, y pues una chava puso, bueno, una chavarruca, ¿no?, puso, pues, años, en tal calle, entre tal y tal, a las 5 voy a cerrar y pues va a haber baile y comida, pues hay el que quiera caer, ¿no? O sea, en un grupo de 22,000 personas, tú no sabes quién va a caer, pero pues es pura gente de la INDEP, entonces pues desde ahí estamos bien. Entonces, y eso es muy común, o sea, en mi colonia eso es casi que el pan de todos los fines de semana. Siempre hay 1 o 2 o 3 cuadras que están, mínimo, digo, no las he contado, pero más o menos, cerradas, porque hay baile, porque hay fiesta, porque alguien cumplió años, porque alguien falleció. Cuando fallecen personas que son muy queridas en la comunidad, cuando falleció Yogi durante la pandemia, con todo y pandemia, con pandemia y sin pandemia, se cerraron 3 cuadras, le llevaron mariachis, danza, y ahí se veló en su casa, no en una capilla, en su casa. Un chavo que le decían Yogi, y él es que como él apadrinaba danzas, grupos de danzantes. Entonces cuando él fallece, pues por esto de la pandemia le dio COVID, falleció, y pues obviamente fue algo que le dio mucho dolor pues él era padrino, o sea, él les pagaba los trajes a los grupos de danzantes. Entonces, pues no, o sea, fue como un velorio como de 2 o 3 días, con música, mariachis, grupos, y pues la gente recordando a Yogi pues con mucha alegría, ¿no? O sea, bueno, obviamente con tristeza, pero con alegría pues de haber sido su vecino, de haber vivido con él, haberlo conocido. Entonces, por eso es molesto que después vengan los políticos y te digan que aquí no hay cohesión social. Pues sí, claro que también nos agarramos a garrotazos como todos, ¿no? O sea, yo creo que todos los que vivimos en familias y más en familias numerosas, pues es imposible que te lleves bien siempre, ¿no? O sea, siempre le vas a terminar haciendo jeta a tu papá o a tu mamá o a tus hermanos, algo no te gustó.
O sea, es imposible que seas ahí el osito cariñosito, ¿no? Entonces, es lo mismo pasa en mi comunidad, o sea, la gente pues también nos agarramos de greñas y también hay rateros y también hay gente mala onda, pero no es la mayoría, ni es la mayoría del tiempo, o sea, la mayoría del tiempo pues, hay bailes, ¿no? Hay fiestas, hay convivios, la gente se ayuda muchísimo. También resalto esto, que a veces puede ser que te lleves muy mal con una persona, porque eso también me ha tocado vivirlo. Toda mi vida he vivido en la Colonia Independencia, me he intentado independizar como 2 veces, he salido y pues regreso porque no he podido, pero por breves momentos y regreso, y me ha tocado vivir cosas similares también, o sea que a veces la gente se cae mal, que te cae mal una familia por cosas que hacen que son muy desagradables, pero cuando esa familia está en un problema real, se te olvida que te caía mal porque fabrica, o sea, cosas graves, porque fabrican cohetes, y que justo su comportamiento irresponsable los puso en riesgo, pero en ese momento tú no dices, ay, pues se lo merecen por esto, no, o sea, simplemente en ese momento se te olvida, y te aplicas a apoyar, y ya mañana le vuelves a hacer jeta, ¿verdad? Pero en ese momento saltas. Entonces, siendo una comunidad así, pues es muy disgusto que te digan que te falta cohesión social. O sea, no nos falta cohesión social. Es muy disgusto que te digan, no, pues es que ustedes ahí tienen que practicar la movilidad sustentable. Perdón, en mi colonia hasta hay burros. O sea, te puedes, sí, en mi colonia te puedes mover en camión, en carro, a pie o en burro. Ah, y en bicicleta, por supuesto. A las 6 de la mañana, entre 5:30 y 6:30 de la mañana, el que guste vaya a hacer un ejercicio, a contar cuántas bicicletas por minuto bajan del cerro y se van a quedar chiva. Un friego. Entonces, no nos falta movilidad sustentable, al menos a nosotros no, que al resto de la ciudad sí, por sus tonterías nos quieran atravesar, eso es otra cosa. Entonces, tampoco nos falta eso. Entonces, es muy disgusto. Claro, en ese momento yo les mencionaba, son palabras que tú no comprendes inicialmente y como que te intimidas y te la crees, porque dices, no, pues esa señora que está leída, pues a lo mejor sí tiene razón. Pero ya cuando empiezas a investigar bien y cuando se te acercan personas, pues académicos que te pueden ayudar a dilucidar mejor algunas cosas, pues ya es cuando empiezas a decir, ah, no, pues entonces a mí no me falta nada de eso, al contrario, me sobra, te presto, mira, o te enseño, ¿verdad? Para que sepas cómo se hace, ¿no? O sea, pero no nos falta. Entonces, cuando recibimos esta noticia, bueno, teniendo ese contexto, digo, nada más para que más o menos tengan una idea de cómo es, o sea, la comunidad en mi colonia, pues imagínense, pues cuando recibimos esa noticia, pues nadie se la creyó, afortunadamente. O sea, nadie nos sentimos las divinas reinas merecedoras de lo más bonito, al contrario. La primera reacción fue de desconfianza. ¿Por qué? Si todo el tiempo somos una colonia de la que siempre se habla mal y de la cual nunca ha habido una administración pública con voluntad para tratar de aminorar o de decirle a los medios de comunicación, oye, no seas tan bañado con los de la INDEP, ¿no? Hay un tiro por ahí hasta en la Nuevo Repueblo, no fue en la Independencia, ahí fue, en la Independencia. Entonces, no hay una administración que diga, oigan, párenle 2 rayitas a su carrilla contra la INDEP, no hay, no ha habido. Ah, pero entonces de repente si me quieres tratar bien, pues, o lógicamente no lo vas a creer. Entonces, esa fue la reacción de la mayoría, de todos, yo me atrevería a decir, al menos en esa junta, así, el abucheo total. Y cuando empiezas a manifestarlo a otras vecinas y otros vecinos, la reacción fue muy similar, fue muy raro el caso. Solamente yo creo de los miles de personas con las que pudimos platicar, 1 o 2 que nos dijeron, pero estaría bien de perdido ver el proyecto, ¿no? De ahí para allá, o sea, nada, o sea, toda la gente era una desconfianza.
Y de cómo se fueron uniendo, pues es difícil porque aunque la gente sí tenía ese sentimiento de rechazo, muy, o sea, muy palpable, muy, se podía advertir muy fácilmente ese sentimiento de rechazo, pues también lamentablemente es que pues todos trabajamos y en trabajos a veces muy extenuantes. Ya ahorita la gente tiene que trabajar como 12 horas para más o menos vivir, ya ni siquiera digo decentemente sobrevivir. Entonces, a veces cuando teníamos que se necesitaba mucho apoyo de ir a las marchas o cosas así, era muy difícil. Sí lográbamos al final, como quiera, pues reunir una cantidad más o menos decente como para, digamos, hacer presión a la autoridad, pero sí era muy difícil. Pero no porque la gente no quisiera ir, sino porque la gente está trabajando. Y sobre todo, pues siendo también trabajos de, pues sí, de tipo, pues obrero, de prestador de servicios, pero en el nivel más, basiquito, digamos, pues todos rotan turnos. O sea, no hay con que, bueno, no sé cómo decir, la gente que trabaja en oficinas, como los profesionistas, que bueno, de perdido tienen ese pues esa ventaja de que dices, bueno, trabajo de lunes a viernes y si hacen una marcha el viernes, pues voy, o el sábado, pues voy, o salgo a las 6. O sea, no, acá la raza, pues eres mesero, eres barman, eres albañil, o sea, trabajas en una boutique, entonces, o sea, es talacha y a veces trabajas en el Oxxo, no sé, entonces, pues ¿a qué horas vas? O sea, son horarios rotativos, o a veces tocaba así de que raza que decía, no, es que sí voy a ir, y luego a la manera, no, es que me tuve que quedar en el jale, porque pues no hay manera, ¿no? O sea, entonces esas cosas impedían un poco, pero lo que siempre se trabajó mucho y creo que quedó es que justo aprovechando esas como redecitas que siempre hay en mi colonia, pues es que la gente era muy consciente y al mismo tiempo teníamos a lo mejor el miedo de ser desalojados también. El miedo te pone también como bravo, ¿no? Porque pues es un sentimiento natural que sale, no tienes miedo, pues muerdes, ¿verdad? Entonces, te pones un poco agresivo, ¿no? Entonces, o agresiva, entonces, pues, ¿qué pasa? Que la gente, o sea, a veces de broma o en serio lo decía, o sea, aquí estamos y el día que quieran los vamos a recibir como se merecen. Y sí pasó en algunas ocasiones, cuando andaban, no sé si se acuerdan que andaban pintando las casitas de colores, se fueron, pues tomaron pues todo lo que era la Loma Larga, y cuando pretendieron subir a Tanques de Guadalupe, que es la colonia que está en el cerro, en el sector oriente de la Indepe, iban a subir pues a pintar en Tanques y en la América, y no, salió la gente y los corrió a la chingada. Y les dijo, no, ¿para qué me vienes a pintar si ya me vas a correr? Y entonces a eso se refería la raza, cuando decía, yo aquí estoy, o sea, a lo mejor no puedo ir a la marcha, pero el día que vengas te voy a recibir como te mereces. Y en varias ocasiones los corrieron, así a punta, y se fue, iban bien enojados, ¿verdad? Porque ni siquiera los dejaban subir. Y en Tanques de Guadalupe no se pintó ni una casa con ese programa. Entonces, a lo mejor no al exterior se notaba mucho, pero al interior sí era, yo a veces sí sentía como que era hasta una bomba de tiempo, porque era ya demasiada la presión que sentíamos muchas y muchos vecinos, o sea, era como ya, nada más estábamos esperando el momento, ¿no? Me acuerdo también de justo de otra vez, bueno, es que en donde estuvo más intenso todo, pues fue en Tanques de Guadalupe, porque era así como que donde había más vulnerabilidad, ¿no? Claro, también toda la parte baja por donde iba a pasar, ¿verdad? Y entonces me acuerdo también de una vez que estuvimos haciendo guardia casi toda la mañana de un domingo, porque por ahí alguien nos dio el pitazo que iban a subir a tomar medidas. Hicimos un mano cadena y ahí estábamos,
en la entrada, en La Palma, ahí 30 gentes ahí nomás, ahí echando rondín. Y dijimos, nomás que vengan y ahorita mismo o sea, estábamos ahí sentadillos, ¿verdad? Platicando y conviviendo, pero esperando. Dijimos, donde suban, hacemos mano cadena inmediatamente y nadie pasa. Entonces, esas cosas, ¿no? A lo mejor al exterior no se notaba mucho porque decían, uy, pues en la marcha nomás fueron 100 gentes. No, pero adentro era donde estaba lo interesante, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso responda a la respuesta. Digo, la pregunta. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Erika. Sí, ahí nada más me gustaría agregar, yo creo que de todos los proyectos de los que hemos hablado, la interconexión sin duda era porque se paró, por supuesto, se canceló el proyecto, pero sin duda era el más violento, ¿no? Era el que contemplaba, o más bien el que no contemplaba que quedara ni una sola casa en Tanques de Guadalupe. Ustedes podían ver los renders y desaparecían las casas, ¿no? Era pura área verde, ¿no? De repente ya el cerro revivió, y que aparte era también bastante violento para con la naturaleza, ya que el plan era dinamitar el cerro para poder hacer pasar la interconexión, ¿no? Esta avenida que conectara, si no me equivoco, era Fashion Drive, ¿no? Por ahí más o menos Fashion Drive con la Macroplaza, ¿no? Así como si fuera algo bien normal decir de que, déjame voy a la Macro y luego me paso al Fashion Drive, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir, si les parece, las participaciones del público para ya no alargarnos tanto. Por ahí está el micrófono, sí, ¿me apoyas, Leo, por favor? Ok, acá el compañero, ahorita Zul. Hay que prenderlo. Sí, ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ricardo Guerra de San Pedro. Primeramente felicitarlas. Son un modelo ahora sí que mi admiración por todo lo que han hecho. Sé lo que realizan es muy, muy complicado. Y ustedes también por organizar este tipo de actividades, porque sí, realmente el tema de la gentrificación es muy poco conocido por la gente y solamente las personas que lo viven saben qué es. Y bueno, en el lugar menos pensado también se da la gentrificación, y es en San Pedro, precisamente. Tenemos dos ejemplos muy, muy fuertes, el casco de San Pedro y el Centrito Valle. Lugares donde dice, ¿cómo es posible que pase esto? Pues sucede. Lo que ustedes platican, similar, el municipio hace sus juntitas, hace sus juntas, todo bonito, hay que movilidad sustentable y todo esto de densidad, porque la ciudad ya no cabe, hay que hacerlo. ¿Y qué sucede? Se hacen estas obras, gente, sobre todo personas de la tercera edad, complicadísimas. Dense una vuelta al centro de San Pedro al Casco y vean lo que está sufriendo esta gente. Hay personas que su auto, de su estacionamiento, de su cochera, no la sacaron 11 meses porque les llegaron inmediatamente a la obra. Ya no se digan en Vasconcelos la expropiación que hubo. Y el Centrito, pues los negocios de 30 años pues están cerrando porque no han tenido ventas, y en fin, ha sido un problema muy, muy fuerte, ¿no? Yo lo que siento, y ahorita platicábamos con ellas, creo que nos tenemos que unir todos, o todos los que tenemos esta problemática tenemos que estar unidos. Creo que hemos luchado batallas separadas, como que cada quien defendiendo lo suyo, y creo que sí nos hace falta unirnos todos en este tema. Y bueno, agregando el tema de Monterrey, los invito a que lean el Plan Estratégico 2040. Ese plan trae unas joyitas en este tipo de temáticas. Si tienen oportunidad, bájenlo de internet. También bajen el plan estatal, que también trae otros temas. Pero sí, desgraciadamente la ciudad va para esto, para los distritos de 20 minutos caminables. Pues realmente qué padre, en un mundo en donde todo el mundo pudiera comprar un loft de 5 o 6 millones de pesos, como es el caso del Centrito Valle que quieren hacer. Así. Le digo, en el Centrito Valle, que quieran hacer estos distritos de 20 minutos, pues yo nada más quiero decir, y con todo respeto para la persona que trabaja en el Oxxo, por ejemplo, el Centrito, ¿tendrá la capacidad económica de pagar un loft de 6 millones de pesos, 7 millones? Pues yo creo que muchos de nosotros ni tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces, realmente lo venden muy bonito, lo venden como lo nuevo, hay que hacerlo, pero pues las realidades son otras, ¿no? Entonces, creo que hay que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo, no solo en Monterrey, está pasando en San Pedro.
seguramente San Nicolás va a venir, seguramente Apodaca, Guadalupe. Hay que estar muy al pendiente de esto y sobre todo estar unidos todos, pues para poder luchar contra esta situación. Y vamos, como último comentario, pues no creo que esté mal que se modernicen los servicios. Sí, como comenta la señora, pues tenemos drenajes de 60 años, tenemos tuberías que ya no son ni tuberías, ya son ríos subterráneos, ¿no? Hay socavones, en fin. Pero si van a hacer este tipo de situaciones, yo creo que tomen en cuenta a toda la población, que la población nos tomen en cuenta y adelante, pero que no nos hagan la vida imposible o que no nos tomen en cuenta en cuanto a esto. Que muchas gracias y de nuevo muchas felicidades. Muchas gracias. Por ahí hubo comentarios aislados, pero hay que comentarlo. En San Nicolás ya existen. Y en Apodaca también. De hecho, la última vez que hicimos gentrificación a debate, por ahí un compañero nos hizo el apunte y eso fue hace ya 4 o 5 años más o menos. Sigue acá, Zule. Hola. ¿Pueden darnos como un paso a paso común en los distintos como, pues sí, escenarios que han tenido, pero debe de haber algo similar? Del primer paso que hicimos fue organizar y después buscar a tal área. Lo comento porque nosotros vivimos en la colonia Regina y a nosotros nos tocó Categua. Bueno, ahí sigue. Pues algunos me conocen que soy medio argüendera y pues ya me eché de bronca también, por ejemplo, al director del proyecto, no sé si sea un arquitecto, un ingeniero, que querían abrir la calle y les cachamos que el oficio tenían que informar, el jefe de obra tenía que informar a los vecinos y no nos informaron, ¿verdad? Nadie, igual, lo mismo, no nos informaron, al fin pudimos suspender, pero bueno, ahí hubo un tema. Entonces yo siento como que sí falta ahí, pues hasta un manual sería mucho pedir, pero algo ahí, un tip de, ¿sabes qué? Mira, si pasa en su colonia, hagan esto, lo otro, como algo muy a grandes rasgos, ¿no? ¿Alguien le gustaría? Tú. Es que me dio mucha ternura la pregunta, porque cuando nosotros estábamos empezando, justo les hicimos la misma pregunta a la gente que se nos acerca. Pues había un pequeño grupo de académicos que pues nos juntábamos eventualmente. Eso era muy valioso también porque te ayudan a comprender muchas cosas sociales que pasan, que a veces que tú las sientes porque las estás viviendo, pero no las puedes poner en palabras. Entonces ya este tipo de personas, sociólogas, antropólogos y así, pues ya como que te van clarificando un poco, ¿no? Te dando un poquito de luz. Pero yo me acuerdo mucho que también les hice esa pregunta, les decía, es que tiene que haber un manual, pero pues no, mala suerte, no hay un manual. Entonces, incluso va a pasar de todo. Aquí con nosotros pues se nos infiltraron hasta vecinos, porque también, eso también olvidé mencionar cuando dijiste que cómo habían reaccionado. Es cierto, olvidé mencionar y eso es bien importante, porque sí, no todo es color de rosa. Tuvimos 2 vecinos infiltrados que estaban trabajando para municipio y que nos dimos cuenta que cobraban su cheque en municipio. También, afortunadamente de mi colonia, es que es tan grande, pero somos tan parlanchines y parlanchinas y todo el mundo se conoce y así, es que una vecina que trabajaba en municipio los vio, porque a ella le tocó, era secretaria, darles el cheque. Entonces, tomó la precaución de tomarles foto y así como que ya con eso ella nos dio evidencias. Mira, ¿quién está jalando acá? ¿Quién viene a cobrar cada quincena? Entonces es feo porque te toca de todo y de gente que a veces ni te imaginas ni te esperas. A eso súmale también negligencias, de que hay gente que a veces quiere obrar bien, o sea, chido, pero luego a veces pues a la mera hora trastabillas y haces cosas que a lo mejor en vez de beneficiar entorpecen un poquito. Pero pues no hay un manual, o sea, es bien difícil, es un estar caminando. Yo lo único que les puedo decir, y creo, porque ni siquiera estoy segura de que más o menos nos ha funcionado, es que primero que nada no puedes
pelearte con ningún vecino ni con ninguna vecina. De hecho, después de que nos enteramos de esos 2 vecinos que andaban ahí y que los desenmascaramos y delante de todo el mundo los exhibimos y todo, a la esposa de uno de ellos le seguimos hablando bonito, es nuestra amistad. O sea, el problema es con el proceder del vecino, ni siquiera con él, porque a fin de cuentas es un vecino. Es alguien que tienes ahí inmediato y que para bien o para mal algo ha de aportar a la comunidad. Entonces, ni siquiera lo puedes ni satanizar ni nada. O sea, él ahí está, obró de una manera tonta, porque a lo mejor él pensaba que esos 5,000 pesos cada quincena le iban a rendir. Sabrá Dios por qué obrarán así. Pero al final de cuentas es tu vecino. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Nunca, jamás peleen entre ustedes, nunca, nunca, porque el enemigo no es el que vive al lado tuyo, el enemigo es el que está queriéndote desplazar. Esa es la primera. Y la segunda es que también hay que ser bien transparentes. Eso cuesta muchísimo, a nadie le gusta, pero yo creo que si algo le salvó el pellejo a nuestro movimiento fue eso. A veces da coraje, a veces vas a llorar, a veces te van a decir siempre que eres una argüendera, que de seguro vas a agarrar un hueso, que de seguro ya agarraste de la lotería que hiciste, que seguro te robas cuando haces la rifa. Pero trata siempre de ser así, pero gota de agua. O sea, entró tanto, salió tanto. Aunque tú hayas puesto de tu dinero y te dé tristeza y te digas, chin, pero el maldito taxi lo pagué yo. Pues ni modo, o sea, pero siempre, siempre reporta. Algo que teníamos también ahí era que, por ejemplo, las personas que pues nos quedamos, digamos, como voceras, como personas que estábamos pues más visibles ahí en el movimiento, no teníamos el control del dinero. O sea, era otra persona, la tesorera era otra persona. Entonces, y cuando se hacían las juntas, aunque nadie te pele o tú creas que nadie te está pelando, tú como quiera di tu perorata, y se gastó en esto y en esto y en esto, y enseñan los boletitos. A lo mejor tú piensas que nadie te está pelando, porque yo veía que toda la cara larga, y si la parte más aburrida de la junta, ¿en qué se gastó el dinero? Pero tú hazlo, porque más vale. O sea, cuentas claras siempre, 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 y sé muy cuidadosa también de lo que haces, de lo que dices, porque también esa es otra cosa. A partir de ese momento, todos los ojos están encima de ti. Entonces, hay que ser muy cuidadosa con lo que dices, con lo que haces, incluso lo que portas. Yo tardé mucho tiempo en querer cambiar de teléfono porque yo, bueno, igual a lo mejor era mi imaginación, quién sabe, pero yo pensaba, decía, si me compraba un teléfono más chido, yo decía, pues van a creer que me lo compré con el dinero pues de lo que se hace, ¿verdad? Entonces me aguanté y hasta que ya pasaron más años, pues ya me compré un teléfono más bonito. Pero, siempre, siempre sé muy así. No meterse en problemas, o sea, ser más cuidadoso. Así de por sí uno dice, bueno, voy a ser cuidadoso con mi proceder, con mi vida, bueno, a partir de ese momento más todavía. No andar solitas, a veces yo exagero un poco, pero yo también hasta les decía, ya hasta quitarnos hasta de borracheras, porque tú no sabes, en una fiesta a lo mejor alguien te pone algo, no sabes, o haces cualquier desfigura y luego, bueno, yo comento porque pasaron cosas feas, como quiera, pues sí nos exhibían, aún cuando teníamos una vida bien aburrida, no hallaban ni de dónde agarrarse y nos exhibían en las redes sociales. ¿Quién sabe? A mí hasta me ponían mi cara en las redes sociales y ponían que según yo había participado, no sé si se acuerdan cuando el gasolinazo hace varios años, que quebraron las ventanas de vidrio de ahí del Palacio de Gobierno, y ponían que según que yo era chilanga, que yo había participado en eso y que no sé qué. Pues yo hasta me regresé, o sea, sí fui, hasta fui con mi niña, pero cuando yo escuché el ruido, así de que agarré a mi criatura, vámonos porque aquí espanta. O sea, yo hasta me regresé bien pronto, pero ya andaba mi cara circulando por ahí.
de que tú, entonces por eso yo siempre les digo, tengan cuidado en su proceder, o sea, ya mejor, si tienen una vida aburrida ahorita, bueno, más aburrida todavía, mejor ya, prívense de muchas cosas, porque luego si no, de todo se van a agarrar, de todo. Y algo también que sucede aquí en la ciudad, que yo notaba diferente de cómo agreden a las personas que empiezan con esto de la defensa de sus territorios en las zonas rurales, y a diferencia de la ciudad, es justo eso, que en las zonas rurales la violencia hacia las personas es muy directa, o sea, simplemente van y te matan, fin. Pero aquí en la ciudad te enredan en problemas para que tú solito te tropieces. Entonces, si algo traes por ahí chuequito, te van a enredar y te van a enredar hasta que tú solito te caigas y de esa manera te van a desarmar. Entonces, la forma en que proceden para desarmar o desarticular el grupo es diferente. O sea, a lo mejor en las comunidades rurales es muy, muy violento y es bien triste, porque así van y directo, ¿no? Pero en la ciudad no, porque como en la ciudad, digamos, como hay más observadores, hay costos políticos más grandes, entonces dicen, no, mira, escárbale, algo ha de tener. Y si no, invéntaselo, o si no, créaselo, incluso. En diciembre del 2019, la persona que estuvo muy activa en Tanques de Guadalupe, la señora Rodríguez, y yo fuimos a un evento que nos invitaron, un foro por la defensa de la Madre Tierra en Chiapas, organizado por el CNI, por el Ejército Zapatista. Y mientras estábamos allá, resulta que a uno de sus nietos le metieron droga en la mochila. Entonces, si no tienes, o sea, te van a buscar, y si no te encuentran nada, te lo van a crear. A mi papá le metieron droga también en el carro. Y lo bueno es que mi papá se dio cuenta y la aventó. Una cuadra más adelante, casualmente, lo para Fuerza Civil. Sí, entonces, para hacerle un chequeo de rutina, ¿de qué? ¿Quién sabe? Pues si el viejito andaba trabajando. Entonces, si tienes una vida bien aburrida, te la van a sembrar algo. Entonces, por eso siempre les digo, sean bien cuidadosos de su vida. Mejor así ya tranquilitos, aburriditos y siempre bien cuidadosos. Y ya si te metes más, nunca andar solita, siempre andar con alguien, ya no salir tan noche, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Eso, y ser bien transparentes. Eso es para que salven su vida y para que salven el movimiento, pues bien honestos, o sea, así. Cero, eso cuesta mucho trabajo, porque a veces hay ocasiones en las que te tienes que tragar el orgullo y eso es bien feo porque luego te vas a tu casa toda entrincada de coraje, pero más vale. Si quieres rescatar el movimiento también, lo mejor es prudencia, no pelear con nadie de tus vecinas o de tus vecinos porque ellos ni siquiera son el enemigo. O sea, a lo mejor en ese momento estás disgustada, a lo mejor no te gusta la forma en que están haciendo las cosas, pero eventualmente otra vez todo va a empezar a fluir, ¿sí? Incluso este par de vecinos, casualmente después uno de ellos está haciendo algo que yo siempre he querido implementar en mi colonia, que ahorita no les quiero comentar mucho, pero ya verán pronto. Y entonces eso me da mucha curiosidad, porque después de que él estaba ahí de vendidote, ya anda por ahí también haciendo algunas cosas pues interesantes, ¿no? Entonces tu vecino nunca va a ser tu enemigo, o sea, esa persona vive ahí y pues algo ha de aportar. Entonces siempre eso, yo creo que eso es lo más importante. Siempre reconózcanse entre ustedes, muchísima honestidad, y cuiden mucho de su vida personal. Sí. Yo creo que justo también como dice Erika, no hay un manual, pero también porque cada proceso tiene sus particularidades. O sea, creo que también de pronto
depende mucho de quiénes son quienes están, digamos, en el proceso, cómo es la población, cómo es el barrio, quienes están también de pronto detrás de los complejos inmobiliarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido también, por ejemplo, específicamente en el proceso que me ha tocado como ser parte, creo que también tiene mucho que ver con la complejidad de situarnos nosotros. O sea, al final de cuentas, algo que en algún momento hablamos por ahí con varias compañeras era la cuestión de cómo también en algún punto nosotros también desplazamos a alguien, ¿no? En este sentido, cómo también el proceso de gentrificación del centro pues lleva desde hace muchísimas décadas, ¿no? O sea, la Macroplaza está justamente también por este proceso de despojo. Entonces, en ese mismo sentido, implica también, por lo menos desde nuestra visión, también como esta complejidad de en dónde estamos, ¿no? No invalida el proceso de lucha, pero sí nos permite también entender qué papel estamos jugando, ¿no? Qué responsabilidades también históricas hay ahí. Y creo que en esa misma idea, pues también es mucho esto que decías de crear comunidad, que todo el mundo siempre quiere crear comunidad, sin entender que justamente, pues, ¿qué entendimos por comunidad, ¿no? ¿Cuál es lo que queremos definir? Porque la comunidad implica también justamente conflicto, ¿no? Y es parte necesaria de una comunidad que haya conflicto, porque justo es también lo que permite que la comunidad viva. Y en ese sentido, justo creo que muchas de las cuestiones es no negar el propio conflicto también que existe en la comunidad, y que pues eso se va generando poco a poco la organización. O sea, y la organización no tiene que ser perfecta, no tiene que ser masiva, sino más bien la idea es que pueda ser profunda, ¿no? O sea, que creo que una de las cosas que también, por lo menos desde mi experiencia estando como parte de las vecinas y vecinos, es el hecho de poder compartir espacios en las casas de los otros, en el barrio, ¿no? Eso también va fortaleciendo la propia organización. O sea, no es una lucha aparte de tu vida, sino no es un trabajo, sino es directamente el proceso de vivir ahí, ¿no? Y entonces se construye yendo por unos tacos, se construye viéndonos en la calle, ¿no? Se construye diciendo, oye, me avisas cuando llegues a tu casa, ¿no? Y claro, también se construye en las plazas, claro, también se construye en la movilización, amparo, lo que sea, pero sobre todo lo que la va a permitir que se mantenga viva pese a lo que venga, es que siga ahí, ¿no? O sea, que se esté trabajando todos los días. Y creo que también, aparte de eso, justo tiene mucho que ver con la vía legal. Parece como una vía muerta, pero sigue siendo necesaria. O sea, creo que sigue siendo como uno de los caminos que es importante que estén, aunque no le tengamos fe y aunque no vaya a ser como, digamos, lo que al final termine detonando, pero va a estar como una de las partes también que nos permitan fortalecer, ¿no? Que nos permitan también terminar como parando de alguna manera lo que se pueda parar. Y creo que también en ese mismo sentido, si es tan importante como la vía jurídica, pues es muy importante que podamos tener tiempos para sentarnos a hablar acerca de qué demonios significa un amparo y cómo funciona y entonces qué estoy firmando, o entender justamente cuál es el plan que hay acerca de esta construcción, o cómo está, por ejemplo, ahora el plan municipal también de regenerar, ¿no? El centro, y qué implica entonces para todas y todos nosotros. Y eso creo que lo podemos hacer reuniéndonos, pero también es importante tener comunicación constante. Creo que a nosotros específicamente también nos sirvió mucho como tener estos grupos más seguros cada vez, pero como de WhatsApp o de Telegram o de diferentes cuestiones que nos permitan saber inmediatamente qué está pasando
y estar al tanto también como de la narrativa de los medios, porque justo es una de las cuestiones que va a dar directo en la lucha, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está hablando? Porque inmediatamente cuando empieza este proceso con Vía Zócalo, de pronto salen N cantidad de notas en el Reforma, en otros periódicos, acerca de cómo la verticalidad es maravillosa, ¿no? Y acerca de cómo es súper necesaria, justo, de que en Monterrey ya no se puede crecer al horizonte, al horizontal, entonces vamos a crecer a lo vertical, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues también tienen como esta idea de ir acallando, y creo que también, nada más como para terminar, creo que una de las cuestiones también interesantes es diversificar las formas de protesta, las formas de hablar acerca de, porque no necesariamente, digamos, como lo único serán justo las marchas, sino muchas de las experiencias que se tienen son experiencias o artísticas o experiencias que permiten generar como espacios, ¿no? de convivencia entre las personas, o de pronto que implican como un golpe simbólico, ¿no? Es increíble que una de las cosas que más le dolía a Vía Zócalo fue una iniciativa de jugar Jenga enfrente de Vía Zócalo. Porque el símbolo estaba ahí, o sea, porque era claro, esta cosa se va a caer, o sea, esta cosa nos va a derrumbar el barrio. Y se entendió en fa, y mandaron a la policía por gente que estaba jugando Jenga enfrente de Vía Zócalo. O sea, ese tipo de pronto de acciones que podríamos decir, pues ¿esto qué, no? Son de pronto las que terminan generando un peso simbólico muy fuerte, y que claro que se entienden, ¿no? Y que claro que permiten también que incluso no nos ciclemos, ¿no? En el proceso de lucha. Bien, pues vamos entonces a bajar la discusión a las mesas para ya ir cerrando aquí un poco esto. Pero cortito, va, aquí con este mero. Muy amable, gracias. Un placer ver tanto avance. Yo también soy de la INDEP, fui monaguillo de Guadalupe, entonces soy enterado de cómo está la situación. Y quiero señalar importantemente que no es un fenómeno local, es un fenómeno mundial. Yo he viajado a Buenos Aires, a Londres, y en todos los lugares están batallando exactamente con lo mismo. Gente que se aprovecha, gente que tiene manera de actuar legalmente, gente que es delincuente legalmente y que se aprovechan del... Es que estamos muy pendejos. O sea, eso es lo que a ellos los anima, y que no tenemos manera de ofrecerles mucha resistencia, no tenemos manera de combatirlos apropiadamente. Entonces, lo que están haciendo ustedes es genial. Eso es lo que se debe hacer, manifestarse, darse cuenta de que están actuando mal las gentes y de que es una estupidez lo que están haciendo. Desde cualquier punto de vista es de retraso mental lo que están haciendo. No van a tener éxito. Y gracias por la participación de ustedes. Bien, ahí me gustaría nada más agregar, ¿no? Que pues precisamente estos ejercicios de reflexión son resultado de los procesos de resistencia, ¿no? La acción y la reflexión no son cosas que están separadas. La acción es reflexión y la reflexión es a sí misma acción. Ya iremos desarrollando eso a lo largo de las sesiones de la Semana contra la Ciudad Elitista. Les invito a continuar. Dime, hermano. ¿Vas a participar? Traemos ya el tiempo bien encima, hermano, disculpa. Pero mañana le vamos a continuar. Mañana le vamos a continuar aquí con nuestra compañera Elidet de Ciudad Colectiva en el Espacio Cultural Nejayote. Vamos a seguir hablando precisamente sobre este concepto de la ciudad como mercancía, y vamos a por ahí hacer un ejercicio de mapeo que creo yo va a ser bastante útil para terminar de aclarar y conjuntar estos esfuerzos, como ya proponía acá el compañero, ¿no? Bueno, pues a nombre de todos mis compañeros y compañeras de Antihistoria, Sergio, Nuria, Ricky, Dani, que están en otras latitudes, les agradecemos por habernos acompañado, por habernos compartido sus ideas, por haber asistido aquí a escuchar. Y pues bueno, nos vemos en los siguientes eventos de la Semana contra la Ciudad Elitista. Muchas gracias.